parte de la dinámica activa de la enfermedad. En 15 días o en 3 semanas vamos realmente a ver cuál es la magnitud de la enfermedad. Ahorita en este momento todavía no lo sabemos. Si nos vamos con la gráfica azul, podríamos especular que la dinámica en León ya sería muy alta, considerando que son 2 millones de personas. Consideren más o menos que entre 1,5 millones de personas y 1,700,000 personas, es decir, prácticamente entre el 80 y el 90% de la población, habría cursado la enfermedad en alguno de sus puntos más graves, ¿no? Aquí, digamos, lo que es importante señalar que mientras la curva naranja no tenga un despunte muy fuerte y siga alentizándose, o siga en este proceso de esa aceleración, el sistema no se va a colapsar. Es decir, las camas que tenemos disponibles no van a entrar en crisis y eso significa por lo menos más vidas que se pueden salvar. Esto es una situación que hay que ir poniendo especial atención y énfasis. La dinámica de esta enfermedad nos va a acompañar y en un momento dado, que es muy pronto, se va a volver una enfermedad endémica, es decir, parte de las enfermedades que se dan, digamos, regularmente en la etapa de octubre a marzo, abril, que es la etapa más importante, el pico de enfermedades respiratorias. Y aquí es donde se va a tener que reconvertir el sistema de salud. Un poquito hablando en números, una de las crisis que tiene que ver con el sistema de salud es que no hay los recursos. Pero esto no es de hoy, es decir, hay una creciente situación de que no se le dan los recursos. Si nosotros vemos en esta gráfica, vemos cómo no ha habido incrementos suficientes y tampoco hemos podido hacer una política de integración en un solo sistema nacional de salud. Esto está llevando a que actualmente tengamos un colapso en ciertas zonas, particularmente en los estados del sur hay una mayor saturación de sus sistemas estatales y la infraestructura federal no está alcanzando. Esto, digamos, lo quiero retomar en el contexto de las políticas sanitarias, es decir, el sistema de salud ha sido uno de los que más problemas ha sufrido el presupuesto y menos dinero está recibiendo, ¿no? Con eso, me gustaría señalar que estamos ante una situación más o menos grave, que estamos en un momento donde la dinámica de la enfermedad está sacando a flote la crisis del sistema de salud, ¿ok? Adelante, Fabrizio. Muchísimas gracias, Ulises. Bueno, paso la palabra entonces al segundo ponente. Estamos viendo aquí mi lista. Pues, Otón Partido, medidas de rescate financiero y reacciones mediáticas ante la pandemia. Muchas gracias. Otón, adelante. Bueno, muchas gracias. Espero que se vea ya la ponencia. La voy a poner ahora mismo en pantalla completa. Bueno, mi ponencia va más por el lado de un análisis preliminar sobre qué está pasando con la economía. Me parece que es una oportunidad interesante de transformación del pensamiento económico. El semestre pasado, en diálogos de coyuntura, precisamente al hacer como un homenaje a Wallerstein, discutíamos que probablemente el modelo económico como estaba ya no daba para más y evidentemente la pandemia lo que está haciendo pues es exhibir los espacios de fragilidad de los estados nacionales, ¿no? Entonces se plantea como pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista económico? Y me parece que la respuesta es clara, o sea, lo que hay que hacer es rescatar a la economía del impacto de la pandemia, pero en lo que sí hay un debate bastante complejo son los cómo, ¿no? Las respuestas son variadas, pero aquí habría que tomar como antecedente
el plan de rescate financiero de 2008-2009, en donde hubo enormes espacios de abuso de rescate con recursos públicos, ¿no? Entonces, esto de algún modo condicionó de forma muy negativa, pues, cuáles son los ámbitos de intervención del Estado. Y lo que parece claro es que el plan de rescate tradicional basado en los grandes corporativos pues, está en una evidente bancarrota, ¿no? Las recomendaciones clásicas que han hecho en las últimas décadas el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pues ahora la idea es aplicar medidas contracíclicas de gasto, ¿no? Que tienen que ver con su expansión en un contexto de recesión. Sin embargo, bueno, las soluciones no son automáticas ni obvias, sino por el contrario están siendo objeto de un profundo debate en todas las sociedades. Entonces aquí hice una lista muy rápida de qué es lo que están haciendo algunos estados. De entrada, por ejemplo, Canadá me parece que tomó una decisión lógica de apoyar a empresas que tengan adeudos fiscales. Francia, Dinamarca y Polonia no apoyan a empresas que tienen actividad en paraísos fiscales, porque evidentemente la crisis financiera de 2008-2009 demostró que había ganadores de los rescates con recursos públicos, mientras se multiplicaban gravísimos problemas sociales como precisamente el abandono del sistema público de salud y otros temas como los desahucios, ¿no? Alemania, me parece que hay que seguir con mucha atención cómo se desenvuelve en los próximos meses el plan de rescate alemán. Son como el rico MacPato de la Unión Europea, entonces tienen muchísimo dinero, decía Marcus Gabriel, un filósofo alemán, que pues en poco tiempo, en 3 semanas, Alemania invirtió 10 años de ahorros, ¿no? Entonces tiene un programa de rescate muy fuerte. Uno de los temas emblemáticos pues, es el rescate de Lufthansa, donde sí apoya el Estado a esta empresa privada, pero toma un control accionario de esta empresa, ¿no? Y es muy importante que la característica de los apoyos que da son apoyos generalizados que tienen que ver con la reducción del IVA y apoyos directos a las familias, ¿no? Y el caso de España recientemente tomó mucha importancia la aprobación del ingreso mínimo vital, que se piensa va a beneficiar a 1.6 millones de personas en situación de pobreza extrema. Y por el otro lado, pues tenemos un ejemplo que no necesariamente está siendo venturoso, que es el multimillonario rescate que hizo Estados Unidos, pero siguiendo como los métodos tradicionales de rescatar a los grandes corporativos, ¿no? Sin embargo, pues habría que discutir si este plan de rescate a la vieja usanza neoliberal está teniendo éxito, porque en estos días Estados Unidos va a llegar a los 2 millones de personas contagiadas, más de 110,000 decesos, y el desempleo se encuentra en cifras récord. Se calcula un número asombroso que nunca se había visto de 42 millones de personas. Entonces, evidentemente, la crisis del COVID tuvo ganadores también en los Estados Unidos, pero evidentemente no fueron los ciudadanos norteamericanos, sino las grandes compañías farmacéuticas. Ahora, no todos los estados tienen la capacidad de reflotar a sus economías a través del dinero. Hay algunos que no tienen estos recursos públicos, entonces The Economist pues ya empieza a poner de relieve que va a haber una crisis de la deuda en los próximos meses, porque además, bueno, en el mundo desarrollado, ahora los créditos son bastante baratos, pero los países periféricos como México no tienen el acceso al mismo tipo de créditos, entonces hay que andar con mucho cuidado. Me parece que en el nivel del gobierno nacional, evidentemente México está apostando que la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, va a ayudar a reflotar la economía en un plazo relativamente corto, porque entra en vigor en julio. Entonces, esto puede de algún modo ser un impulso interesante para que la economía reflote sin necesidad de deuda, ¿no? Pero sí es importante señalar, y esto aplica desde luego para los gobiernos estatales, que es extremadamente riesgoso
financiar rescates con deudas, ¿no? Y sobre todo, deudas pues que se dan a corporativos sin ninguna contraprestación. Desde luego es un tema complejo porque sabemos que hay 6 millones de empresas en todo el país, entonces tienen necesidades distintas, pero evidentemente, pues a las que creo yo que no hay que rescatar, pues es a las que tienen más capacidad de sobrevivir relativamente en buenas condiciones. Les comparto finalmente la columna que mencionó Fabricio en la silla rota y pues comentamos si quieren un poco más adelante. Gracias. Muchas gracias, Otón. Paso la palabra entonces para la tercera intervención a David Martínez, el efecto perverso de las desigualdades ante esta coyuntura. David. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, adelante, se escucha bien. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Ok. ¿La estás manejando tú o la manejo yo, como quieras? Usted tiene la autorización para compartir la pantalla. Ahí está, ya se va a comenzar a ver. Listo. Muy bien. Bueno, buen día. Lo que yo voy a decir, y antes agradezco la invitación y veo a muchas personas conocidas ahí. En especial quiero saludar a David Herrerías, que quizá tenga alguna palabra que decir al respecto por su contacto con las colonias marginadas en León. En fin, lo que yo quiero señalar en esta breve presentación es que lo que estamos viviendo en términos de realidad social es un catalizador de lo que ya existía, y en ese sentido, pues es conveniente, sobre todo lo señalo para los alumnos que nos están viendo, que es conveniente tomar conciencia de la estructura de desigualdades en el país, porque lo que está haciendo el COVID es solamente catalizar las antiguas desigualdades que ya estaban ocurriendo en el país. Catalizar es en el doble sentido. Por una parte, catalizar quiere decir alentar o acelerar, y el catalizador del COVID en términos de la estructura social es precisamente eso. En algunos sectores de la población tenemos más herramientas, más conocimientos, más medios para atender los efectos de la pandemia, y en otros sectores de la población pues está ocurriendo lo contrario, es decir, se están acelerando la ausencia de posibilidades de atenderlo adecuadamente. Este elemento de las desigualdades nos pone de frente al tipo de mentalidad con el cual estamos abordando la pandemia. Y en ese sentido quiero recomendar a las y los estudiantes que le echen un ojo al ideario de la universidad, al ideario del sistema universitario jesuita, porque allí encontramos algunos elementos para abordar desde un punto de vista mucho más comunitario, más solidario, más empático, más desde la fraternidad, los elementos de la desigualdad. Obviamente cada quien tomará sus consideraciones, pero es distinto si nosotros atendemos los efectos de la pandemia desde una postura muy individualista, sin que cada quien se rasque con sus uñas, los elementos del desarrollo están puestos a la mesa, simplemente es necesario que alguien se ponga las pilas para tener ganas de desarrollarse. Ese es un tipo de mentalidad. Y la otra es pues, observar los problemas como parte de una estructura social injusta. Ahí es muy clara la universidad en términos de apostar por
conciencia, la toma de conciencia sobre los graves problemas estructurales que estamos viviendo y por tanto la salida es comunitaria, es grupal, es solidaria y es fraterna. El concepto de desigualdad es muy conveniente tenerlo claro porque se confunde con diferencia. Los seres humanos somos diferentes, eso es constatable, genética, física, etcétera. Si somos diferentes, pero el problema social es cuando esas diferencias se tornan desigualdades, porque la desigualdad es la apropiación dispar de recursos de una sociedad, es decir, la desigualdad nos lleva a entender la sociedad como un elemento estratificado, ya sea en términos de clase social o de estratos, depende de la corriente de pensamiento donde nos ubiquen. Y yo afirmo que la desigualdad es la enfermedad más grave de nuestro tiempo. La desigualdad es más grave de nuestro tiempo, incluyendo ahí la pobreza. Y digamos que el modo de cómo podemos abordar comunitariamente las desigualdades puede ser lo que está en ese dibujo, en esa gráfica, donde algunos consideran consideran que no les toca atender la desigualdad porque están en una posición cómoda. Es como un buque donde estamos viajando todos y todas y hay retos de primera, segunda, tercera y de cuarta. Se acordarán la imagen de esta película, el Titanic, donde había gente en los sótanos del barco avivando el combustible con el carbón y arriba las fiestas. A mí me parece que esa imagen es importante. Cuando estamos hablando de desigualdades, recomiendo echarle un ojito a lo que la CEPAL ha publicado. La CEPAL, acuérdense, pues es un organismo de las Naciones Unidas de la ONU que se encarga, es la Comisión Económica para América Latina, que se encarga de analizar, hay CEPAL, hay pues, organismo económico para Europa, para África, para etcétera, en diferentes continentes, y la CEPAL es para América Latina, y ahí nos dice que tenemos 7 tipos de desigualdades. Obviamente que esto es en términos analíticos, ¿no? Porque hay desigualdades que se cruzan en una sola clase social. Por ejemplo, la desigualdad económica tiene que ver con ingresos, bienes, patrimonio, capital, estándares de vida y empleo. La desigualdad social tiene que ver con el estatus social, el acceso a sistemas de salud, de educación, de justicia y de protección social. La desigualdad cultural tiene que ver con la discriminación basada en género, etnia, raza, religión, discapacidad. La política en la capacidad diferenciada de los individuos y grupos para influir en decisiones de materia de política. La territorial tiene que ver con núcleos centrales y periféricos, zonas urbanas y rurales, y regiones con mayor o menor diversidad de recursos. La cognitiva, y estas dos últimas me parecen fundamentales para comprender por qué un sector de la población no está atendiendo las medidas previsorias. Nos enojamos mucho con la población, pero hay una desigualdad cognitiva que tiene que ver con la disparidad en el acceso a recursos naturales y los conocimientos para su explotación, y la desigualdad en conocimientos. La desigualdad en conocimientos tiene que ver con disparidad en el acceso y la contribución a distintos tipos y fuentes de conocimiento, así como las consecuencias de estas disparidades. Si nosotros elevamos nuestra vivencia actual de confinamiento, de riesgo, y la tratamos de cruzar con estos elementos, encontraremos que varios están ocurriendo al mismo tiempo en algunos sectores de la población y en algunos grupos, de modo que la forma de cómo se está abordando los efectos de la pandemia, pues están cruzados por el lugar donde estamos ubicados socialmente. Se ha dicho hasta el cansancio, 2/3 partes de la población casi están en la economía informal. Nos acaba de hablar Ulises sobre la desigualdad en los accesos de salud. No es lo mismo
atender o estar en una comunidad en donde el hospital les queda a 4 horas, que aquí en León, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quiero señalar es que dependiendo del lugar donde estemos en esta desigualdad, pues ahí va a vivirse la pandemia de manera diferente. En particular, quiero resaltar, porque asumo la crítica que nos hicieron de que éramos 4 hombres y no había ninguna mujer, y en particular quiero retomar la desigualdad social en términos de género. Es evidente que la violencia familiar se ha recrudecido, o las posibilidades de violencia familiar se han recrudecido por el confinamiento en casa. Si había un lugar con violencia de género en el hogar, ahora hay más probabilidades de que esto esté ocurriendo, y además hay indicadores que así lo demuestran. No solamente es la probabilidad, sino la evidencia empírica de que está aumentando la violencia en el hogar. Entonces, este es digamos, el esquema que nos presenta la CEPAL de las distintas desigualdades, y un par de diapositivas para cerrar. La pandemia nos tomó en México y en Guanajuato con grave problema de desigualdades crónicas y estructurales. Por eso es conveniente, porque debemos tener memoria social. Memoria social quiere decir, bueno, pues que recordemos, y si no recordamos, que tomemos conciencia de la estructura de desigualdades, y nos tomó con graves problemas en el país. Informalidad, pobreza, ausencia de derechos sociales en el 80%, completan el 80% de la población, un sistema de salud débil, sin seguro de desempleo, una polarización política que se ha recrudecido, y hay que señalar que las desigualdades pues no surgieron con la pandemia, simplemente fue un detonante que nos debe, sobre todo, de veras, si estamos convencidos que la universidad tenemos conciencia de nuestra responsabilidad. También quiero hacer referencia que no todo es negativo, es decir, quiero hacer énfasis en las posibilidades, estrategias que han surgido para atender colectivamente esta pandemia, desde la persona esta que está en el Codito, aquí en León, repartiendo comida gratis, en la Ciudad Deportiva también, los grupos que se han organizado para comprar productos de algunos grupos vulnerables, desde los que se han organizado para repartir despensas en colonias populares, son, entiendo, paliativos para atender la crisis, pero son elementos de generosidad que tenemos que multiplicar, no solamente en esta crisis que estamos viviendo, sino fomentar y organizar estructuralmente en la vida cotidiana, ¿no? También había cierta capacidad institucional deteriorada, aunque deteriorada teníamos en materia de salud y educación, y quiero hacer énfasis en el papel que está jugando la transferencia monetaria no condicionada, que comenzó a operar desde el 2018 aquí. Es decir, si no hubiera habido transferencias monetarias para estos estudiantes de educación media básica y superior, para la gente de la tercera edad, para las personas con discapacidad y el ingreso que están recibiendo los jóvenes en etapa laboral, la crisis sería mucho mayor. Quiero recomendarles, para profundizar en la estructura desigual que estamos viviendo, no solamente en México, sino en América Latina, que es la región más desigual del mundo, y en general en todo el globo terráqueo, en este sistema mundo, pues que lean este documento. Sé que hay otros similares, pero este en especial es de la CEPAL y nos da información sobre el impacto de la desigualdad. Ya no tengo tiempo de explicar por qué es perniciosa la desigualdad, no solamente desde el punto moral, no solamente desde el punto de vista ético, no solamente desde el punto, digamos, humanista, sino también desde el tema económico. La desigualdad impide el desarrollo de las naciones. Y finalmente, recomiendo pues que le echen un ojo al diario del SUG, ¿no? Que no tenemos que esperar, como decía Boaventura Sousa de Santos, la cruel pedagogía del virus para darnos cuenta de las necesidades de las demás personas. Y
luchar porque se haga realidad un conjunto de alternativas que han estado discutiéndose en la vida académica, como el ingreso ciudadano universal, ya lo decía también Ulises, el sistema único de salud, en donde algunos nos vamos a sentir perjudicados. Sí, sí, pero si no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro estatus para que los otros vivan bien, me parece que no vamos a tener alternativas adecuadas. Una educación pública de calidad y una reforma tributaria en donde paguen más los que más tienen y que no haya ni elusión ni evasión de impuestos, como estaba ocurriendo desde muchas décadas antes. Pues es lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David. Tomo la palabra un minuto mientras se va la pantalla. Muy ocurrente y muy propositivo, pues todo esto, ¿no? Es objeto de los debates que también tenemos en el cuerpo académico. Es pues muy interesante también para la discusión después. Y dejo la palabra a Iván Patiño, que nos comparte un poco el tema de la pandemia y la disputa política que ha habido, que está aconteciendo, ¿no? No sé si ya podamos... creo que David debe... Sí. Ok, ya, para dejar de Sí. compartir y paso la palabra a Iván. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo no voy a compartir pantalla, voy a platicar o comentar con ustedes algunas notas que me surgen en torno al tema de la disputa política. Como sabemos, bueno, voy a poner un cronómetro para no pasarme. Como sabemos, en toda realidad social hay posturas encontradas y proyectos y visiones en tensión. Y esto tiene que ver para hacer o para no hacer algo. Y en ese sentido, bueno, las disputas políticas están en ámbitos cotidianos de cómo proyectamos, digamos, qué hacemos en el presente, cómo proyectamos el futuro. Y también se van introduciendo cuando hay elementos o imponderables, como es un tema de la pandemia. Es decir, antes de que esto sucediera, no había escenarios de que íbamos a tener una pandemia a nivel mundial con estas características y con los niveles de afectación en las diferentes naciones. Y es, digamos, el qué hacer y el qué no hacer entra en estos proyectos políticos que están en disputa, y para todos y para todas, pues es muy claro cómo podemos presentarnos en función de cómo se han atendido y también cómo lo han expresado los ponentes que me antecedieron, ¿no? Entonces, esta forma o esta disputa política tiene que ver también con la madurez y con la calidad de los sistemas democráticos que se presentan en los diferentes países en el mundo. De tal manera que la disputa política en algunos países puede ser, digamos, con una solidez democrática, puede poner en el centro al país, a sus ciudadanos y a su población, y decidir no, digamos, enfocar las baterías hacia eso, y en otros países la situación se puede aprovechar para erosionar, debilitar o imponer la visión política que se tiene en algún momento determinado. Tenemos dos casos, digamos, dos casos en donde hay temas de disputa política, como digamos, tenemos países en donde donde las oposición, digamos, el gobierno y la oposición se pusieron de acuerdo, como es el caso francés, en donde el candidato que perdió con Macron, Mélenchon, pone en el centro, digamos, todo su peso político para enfrentar la pandemia en términos, podríamos decirlos, como de unidad nacional, ¿no? En otros casos, por ejemplo, son el chileno, en donde después de las protestas de octubre, y donde todo encaminaba hacia la gran movilización social, hacia un referéndum que redactara una nueva constitución, pues digamos que ese proceso ahorita está detenido en Chile y el gobierno aprovechando, digamos, como el impasse que genera la pandemia para desviar o debilitar ese movimiento social
que aunque ha tenido elementos de rebrote propios de la pandemia y propios de los recursos que se destinan o no para paliar los efectos, sobre todo en la población vulnerable, que ha generado algunas movilizaciones, pero en general sí ha habido un tema de desvío de foco de esa situación política que se vivía en ese país a fines del año pasado, ¿no? Y bueno, cabe señalar que toda decisión política pasa por analizar el contexto, los recursos y las posibles rutas de acción que se tienen, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo comentaba Ulises en su momento, las características, digamos, en el contexto de nuestro país, no es que analicemos el sistema de salud en este momento, sino que tiene una trayectoria hacia atrás que ya señaló Ulises, en el sentido de que decisiones políticas de gobiernos pasados tomaron en su momento y que fueron deteriorando y desmantelando un sistema de salud que en una situación como la que tenemos hay que tomar decisiones para que ese sistema de salud, y tal como lo mencionaba Ulises, no se llegue a saturar, sobre todo en lo que él mencionaba en el segundo y en el tercer nivel. De tal manera que la forma en la que nuestro país o el gobierno federal enfrenta el tema de la pandemia y digamos, esa categoría que se utiliza y que también ha sido utilizada para la disputa política que tiene que ver con el aplanamiento de la curva, pues tiene que ver fundamentalmente con que el sistema de salud no se sature y que las personas puedan ser atendidas en su momento. Es decir, que no tengamos casos en donde las personas no encuentren una cama o encuentren un respirador para poder ser atendidos en el caso en el que su salud lo requiera, ¿no? Los elementos de la disputa en nuestro país fueron entonces en torno a varios elementos. El tema de la movilidad, el tema de confinar o no confinar y la respuesta económica frente a la parálisis de actividades. Y aquí tenemos, digamos, hay elementos y hay situaciones en nuestro país que nos permiten prever, por ejemplo, en el caso del gobierno federal que toma unas decisiones y un conjunto lo pongo como ejemplo nada más, hay muchos elementos de cómo atenderlo y de cómo analizarlo, pero tenemos un conjunto de gobernadores, por ejemplo, que están en un ámbito de disputa. En ese está claramente el estado de Guanajuato, que plantea elementos diferenciados tanto en el confinamiento como en la atención económica y en la atención a los efectos económicos de la pandemia. El gobierno federal, desde su punto de vista y desde su punto de vista, pero también desde su núcleo de legitimidad política, producto del número de votantes que tuvo en su momento, toma decisiones en ese sentido. Es decir, ha decidido no endeudarse, por ejemplo, ha decidido, como ya lo mencionaba David, apoyar más a los sectores vulnerables que a los grandes empresarios o a los grandes consorcios, como también lo expresaba Otón con el caso de las decisiones que tomaron en Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos un grupo de estados que se ha endeudado y que ha apoyado que ha tomado otro tipo de decisiones políticas. Entonces, digamos, este tema por ejemplo, del confinamiento, el tema del uso de la fuerza pública para controlar el tráfico de las personas, que en el caso del gobierno federal estaba claramente, digamos, opuesto a que esto sucediera. El subsecretario de Salud, López-Gatell, fue enérgico en el sentido de no utilizar la fuerza pública para apoyar el tema del confinamiento, pues genera una crisis política que acabamos de ver el fin de la semana pasada y el fin de semana en el caso de Jalisco, ¿no?
digamos, tenemos uno de los elementos políticos en disputa que tiene que ver con el liderazgo de Alfaro desde el Movimiento Ciudadano, que irrumpe de manera frontal en contra de una medida del gobierno federal para utilizar la fuerza pública para controlar el confinamiento de la población, que en temas que conoce mucho más Otón en torno a la seguridad pública, pues genera una situación de brutalidad policíaca, pero también en el tema de los endeudamientos, o sea, tanto Jalisco como Guanajuato se han endeudado y han tenido, digamos, endeudado en contra también de una medida federal que ha evitado endeudarse y entrar en las políticas que comentaba Otón de rescate, que en donde tenemos experiencias negativas que aún estamos pagando de decisiones de esa naturaleza y que están en el núcleo también de la disputa, ¿no? Entonces, para ir cerrando, que me queda unos segundos nada más, bueno, tenemos como características de esta disputa, tenemos y como resumen, pues la aplicación diferenciada del control de la movilidad, el uso de la fuerza pública para apoyar o no el confinamiento, el endeudamiento y cuáles serían los destinos de los recursos del endeudamiento. Ya lo señaló David, en el caso federal va más hacia a los sectores vulnerables y en lo que le llaman el núcleo de los gobernadores que se han opuesto a las medidas federales y que se contraponen también en tornos de disputa política, pues más bien hay rescates en otra naturaleza. Y por último, también la disputa está en los ritmos de la apertura de las actividades económicas. Yo creo que las decisiones políticas que se toman en ese sentido, y lo estamos viendo ahorita en el corredor industrial, los casos de aumento en Romita, Silao y León, y que están prácticamente en uno de los clústeres automotrices que se ha habilitado ya su apertura, pues también tiene que ver en efectos, digamos, esas decisiones van a tener y están teniendo efectos en la salud de la población. Termino, muchas gracias. Gracias, Iván. Solo queremos hacer una mención que estamos grabando esta sesión para poderla compartir luego en nuestras redes sociales. Varios han estado escribiendo aquí y no se preocupen, la vamos a compartir por vía YouTube para ponerla en el Facebook de la Biblioteca Ibero León. Pues creo que va a ser un material súper valioso como para clases o para estar informados, ¿no? Pero bueno, solo quería hacer esa mención. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván, Mónica. Ahora dejo la palabra entonces a Gerardo Covarrubias. Te escuchamos, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya casi tardes. Un placer compartir con ustedes. Muy agradecido con el equipo de la biblioteca y evidentemente con mis colegas del Cuerpo de Desigualdad Social. Yo les voy a compartir una presentación muy breve. Voy a ser muy breve, en realidad es una recapitulación de algunos puntos que ya abordó Ulises Velázquez, que abordó también David, el propio Iván. Entonces, y particularmente sobre un periodo, ¿no?, que es la alternancia política, una muy breve introducción y analizar algunos de los resultados de este seguro popular en relación con la falta de inversión y de la crisis que estamos enfrentando en este momento. Entonces, para tal efecto, voy a compartir ahora esta presentación que, insisto, es muy breve. No sé si ya se ve. ¿Sí se ve? Bueno, sí, okay. Sí se ve. Muchas gracias. Básicamente escribí un par de párrafos para compartir esta presentación y empezaría con este título que es el Seguro Popular de la Alternancia Política, algunas notas mentales en esta emergencia sanitaria. México inicia desde hace 3 décadas una liberalización económica y política cuyas promesas de eficacia y eficiencia del mercado y de democratización política se transformaron en un crecimiento económico mediocre y en un progresivo deterioro social.
así como el tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema partidista, limitado pero en competencia. En cuanto a la liberalización política, su punto culminante fue la alternancia en el Ejecutivo Federal en el año 2000. Cabe señalar que esta alternancia política es una manifestación externa, en el caso mexicano, de un proceso más profundo que también vivieron otros países en formas distintas de cambio político, o lo que denominan los estudiosos de las democracias, de una transición política. Después de 20 años reconocemos que la alternancia política, sobre la que se tuvieron en su momento expectativas muy elevadas, ha sido insuficiente en términos de bienestar social y de justicia. La democracia por sí sola, sobre todo si ella se limitaba a su faceta electoral, tuvo poco que ofrecer y redituar en materia de políticas públicas para el país. Un ejemplo de estas políticas públicas en materia de salud, que estuvo a debate unas semanas antes de la emergencia sanitaria, pues fue el caso del Seguro Popular en relación con, bueno, mejor dicho, en el marco de la creación o de la iniciativa del INSABI y de esta disputa que hubo entre algunas entidades y el gobierno federal. En efecto, el panismo de la alternancia política adoptó en el derecho a la salud uno de sus estandartes de gestión pública a nivel federal. En este sentido, el Seguro Popular fue uno de los programas sociales de mayor cobertura mediática. De hecho, algunos expertos dicen que fue un programa que se convirtió en una estrategia de comunicación política muy efectiva, ¿no? Y haciendo aquí básicamente remembranza a este lugar común en la región donde comunicar se ha vuelto básicamente sinónimo de gobernar, y donde los recursos y el presupuesto, a partir por lo menos de la alternancia política, se lo tiene documentado Fundar, pues creció muchísimo en términos exponenciales de gasto, ¿no? Y de reasignación y de básicamente todo lo que tiene que ver con el tema presupuestario. Bueno, básicamente, sin embargo, ¿no? Estos datos disponibles que vamos a presentar sugieren que esa estrategia de comunicación política no tuvo como correlato la construcción de un acceso efectivo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la protección y el derecho a la salud. Entonces, como vamos a ver, básicamente, ¿no? Esta correspondencia con, digamos, el programa, el Seguro Popular, con su, ya lo decía Ulises, ¿no? Básicamente una ausencia de gasto, ¿no? Pues impidió que efectivamente el Seguro Popular tuviera este correlato de eficiencia y eficacia. La principal de estas razones fue sin duda la inversión destinada al gasto público en salud, pues durante las administraciones panistas, el gasto público en atención a la salud como porcentaje del Producto Interno Bruto creció solo 0.2%, es decir, de 2.6% en el año 2000 pasó a 2.8% en el 2009. El gasto en materia de salud se traduce, según los datos vistos, en el mismo número de camas y unidades médicas por cada 1,000 habitantes en México, durante las administraciones de la alternancia política por la derecha. Aquí podemos ver en la tabla 1, básicamente el año 2000 al 2008, que eran los datos disponibles. Este es un informe del INEGI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del organismo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y básicamente se tenía disponible hasta el 2008. Lo que llama la atención aquí es que en ninguno de estos años, a pesar de que el Seguro Popular se va a convertir en este estandarte de comunicación política, tiene un correlato de inversión. Entonces se atiende con la misma infraestructura a un número exponencial de nuevos beneficiarios que evidentemente ante este aumento van a sufrir las consecuencias de una política, de un programa que nunca estuvo atado presupuestalmente a una dinámica que permitiera efectivamente esa ampliación. En otras palabras, con la infraestructura del año 2000 se atendió un incremento exponencial de derechohabientes por lo menos hasta el 2010. Las mismas unidades médicas por cada 1,000 habitantes atendían a un número creciente de beneficiarios durante la administración de Fox y el primer año de Calderón, según los datos que estamos refiriendo. Es importante decir, ¿no? Que la cobertura digamos, del Seguro Popular efectivamente permitió pasar del año 2000 de 6 de cada 10 que no tenían ninguna cobertura en salud a 2 de cada 10, es decir, se aumentó exponencialmente. En estos 12 años de la alternancia política se aumenta esta cobertura, sin embargo esa ampliación tuvo como correlato un deterioro progresivo en la calidad de los servicios y atención médica, como consta en el número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creció significativamente en correspondencia, que es básicamente esta lámina que está acá.
Y ustedes pueden ver cómo esta curva, estos son quejas, no son recomendaciones. Evidentemente, como todos sabemos, para que una queja se convierta en recomendación, tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Donde básicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de que la recibe y que le da trámite, siempre está mediando para evitar que se llegue a la recomendación y también decir que al final de cuentas las recomendaciones pues no son vinculatorias, es una recomendación como tal que está apoyada básicamente en la autoridad del Ombudsman Nacional. Pero lo interesante aquí es ver cómo en el mismo periodo de tiempo, básicamente en 10 años, creció exponencialmente. Anterior a esto, básicamente las quejas que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaban vinculadas a temas de seguridad, es decir, a el régimen, el autoritarismo presidencialista que utilizaba la fuerza pública para la represión y para el control político. Y entonces, básicamente, los datos de las quejas estaban dirigidas, ¿no?, al ejército, a las policías, en los 3 órdenes de gobierno. Y con la alternancia política, esto cambia. Y cambia, ¿no?, hacia las instituciones de salud. Los datos presentados son sugerentes para una evaluación completa y unos programas estándar del panismo de la alternancia. Esta evaluación que nos permita dimensionar la eficacia y la eficiencia en materia de salud y que permita una reconstrucción del Estado de la mano de los y las ciudadanas. En el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos, hay una tendencia a revalorar el papel del Estado en cuanto a su responsabilidad para prevenir, ejercer y proteger el derecho a la salud. El primer ejercicio para tal efecto sería una evaluación de los programas de salud cuyo propósito sea ampliar la cobertura y encadenarlo o engancharlo con el correspondiente incremento presupuestario que garantice que esa ampliación no atente contra la calidad y seriedad en el acceso a la salud. El Estado en América Latina y en particular en México demanda un proceso de reconstrucción de un poder y eficiente que inicia con un recorrido de memoria basado en resultados e indicadores y no en programas estandarte de comunicación política. El desafío actual para la transformación del Estado no es la disyuntiva heredada del consenso de Washington sobre más o menos Estado, sino acerca del desarrollo de un sector público con capacidad de planificación estratégica, así como de diseño e implementación de políticas efectivas de salud, seguridad y de apoyo al crecimiento económico sostenible y el empleo. Esto lo dice el PNUD y la OEA básicamente en el año 2010. En otras palabras, lo que la mayoría de países de la región latinoamericana requieren recae principalmente en la profesionalización del servicio público y la racionalización del gasto. El diseño e implementación mediante políticas adecuadas de estrategias de cambio en estas dos áreas nos podrían llevar a un Estado fortalecido en su legitimidad y resultados y a una ciudadanía que participe y se involucre en ese marco haciéndolo suyo. En otras palabras, exigir a la política pública estar a la altura de los desafíos de las sociedades de riesgos como el desafío que enfrentamos el día de hoy. Y bueno, básicamente para cerrar esta tabla 3, ¿no?, donde viene la disponibilidad y accesibilidad de recursos médicos por cada 1000 habitantes y que en realidad pues no ha cambiado muy poco, ¿no? Básicamente 1.4 y 1.3 por cada 1000 habitantes. Bueno, básicamente era hacer esta pequeña aproximación a por qué el Seguro Popular, cuando vino esta discusión con el INSABI, tampoco era que estuviéramos en el mejor de los escenarios. Ojo, eso no quiere decir que no fuera un programa que tenga mucho alcance, o cómo decirlo, un programa, una muy buena idea, que sin el correspondiente ejercicio presupuestario, que sin el correspondiente, digamos, esfuerzo por aterrizar en infraestructura, pues simplemente se convierte en eso, en un programa de comunicación política. Yo creo que ese es el riesgo ahora con buena parte de los 3 órdenes de gobierno, que básicamente las acciones que se han llevado a cabo, ¿no?, y eso lo podemos ver claramente, ¿no?, por ejemplo, en el tema del gasto corriente, por qué las unidades médicas, los médicos no cuentan con el equipo necesario para atender esta emergencia después de algunos meses y se sigue gastando de todas maneras el dinero en otras, digamos, partidas que no necesariamente son las más urgentes. Bueno, yo con eso básicamente cerraría la participación y les agradecería de nueva cuenta pues su tiempo y su atención. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Digamos, fueron 5 intervenciones, 5 ponencias, para dejar ahora espacio, no sé si Lili y Moni quieren también para manejar lo de las preguntas y los tiempos por dudas. Así es, Fabricio. Vamos a abrir este espacio para preguntas, comentarios de los participantes que se encuentran aquí dentro de la sala. No sé quién desee comenzar con alguna pregunta o algún comentario que tengan para los ponentes.
Pueden levantar la mano o escribirlo en el chat, como se les haga más fácil. Ahí está Federico Rábago. Adelante, Fede. Bueno, primero que nada, ¿sí me escuchan? Bien. Primero que nada, una felicitación. Qué padre que se sigan haciendo pues estas conversaciones ahora a través de Zoom, y además nos da la posibilidad a nosotros como docentes de traernos a nuestros alumnos para empezar a reflexionar sobre estos temas. Sobre todo porque de pronto nos estamos topando con muchísima información. Ahora sí que la cantidad es enorme a través de medios, ya sea los medios tradicionales o ya sea las redes sociales, etcétera, y que cuesta trabajo de pronto discernir cuáles son las posibilidades de cómo manejar esta información. Yo quisiera ver si alguien de los ponentes o alguien de los que están por acá viendo, le gustaría platicar un poco sobre cómo ven dentro de esta coyuntura, pues bueno, ya hablamos de la desigualdad y también de cómo esto nos agarra el virus en una situación bastante compleja, cómo de pronto están surgiendo estos movimientos sociales que ya traían su vuelito y que están estallando, digamos, particularmente en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, pero que aquí en México tiene el eco de lo que también comentaba Iván hace rato, de lo que está pasando en Jalisco, y de cómo esto también sigue polarizando. Ya no sabemos si es necesariamente porque alguien esté haciendo malas cosas o porque alguien las hace, las consideramos como malas. No sé si quisieran platicar un poco sobre cómo se están viendo estas visiones de polarización que ya están detonando también en manifestaciones sociales. Gracias, Fede. Fabricio, no sé si tú desees pasar el micro para alguno de los ponentes que quieran responder esta pregunta de Fede. Sí, a ver, no sé si haya ahorita más, pero de todos modos las podemos escribir algunas cuestiones también en el chat mientras vamos hablando. Los invito a que escriban ahí a lo mejor también su pregunta. Y pues, a ver, primero de los ponentes, si alguien quiere intervenir sobre esto que acaba de mencionar Federico, el tema de los... ¿Quién levantó primero? Iván o Tom por ahora, y después seguimos. Sí, gracias Federico, gusto en saludarte. Este tema de las respuestas a ciertas realidades sociales también es parte de la disputa política, es decir, la exacerbación de ciertos elementos que grupos políticos en disputa, podríamos hablar de, por ejemplo, opositores a la llamada Cuarta Transformación que se oponen a las medidas que ha tomado. Y hay casos concretos, por ejemplo, el tema de las pruebas, el tema del uso del cubrebocas, ¿no? O sea, que digamos que han tenido así como ciclos como de oposición y de señalamiento también. Entonces, parte también de este tipo de respuestas, digo, obviamente, desde mi punto de vista, el tema de Jalisco es claramente una postura del gobernador en contraposición del gobierno federal, porque hay un interés político posterior a la gobernatura de Jalisco. O sea, es público y conocido que Alfaro quiere ser candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Lo que pasa es que, bueno, la respuesta represiva y la falta de control sobre la fiscalía y luego, además, las declaraciones desafortunadas, primero culpando al gobierno federal y a los sótanos del poder, y después decir que posiblemente había respuestas del crimen organizado. O sea, digamos, el batidillo y declarativo, pues más bien fue en contra de sus aspiraciones políticas. Y la otra es que también sí hay una visibilidad en el ambiente, sobre todo en torno a los movimientos juveniles y a las respuestas de sectores juveniles
que ya tienen, o sea, digamos, tienen una historia política distinta y una reacción política distinta. Entonces, el tema de, o sea, hay una primera represión en la primera marcha. Hay una brutal represión cuando hay una marcha en la fiscalía, ¿no? Con agentes vestidos de civil, encubiertos, con garrotes, bueno, que es lo que se lee en la prensa, garrotes, bats, etcétera. Y si uno ya va a los chats más específicos, la brutalidad fue mayúscula. Y sin embargo, sigue la movilización en contra de las detenciones, en contra de la respuesta represiva y en contra también de las medidas de Alfaro frente a esto. Entonces hay como muchos elementos, es decir, sí hay podríamos llamarle como una nueva cultura de la manifestación que también incluye a grupos violentos, es decir, lo que sucede en la Ciudad de México con los llamados anarquistas, pero bueno, que se manifestaron en la embajada, afuera de la embajada norteamericana y también afuera de la Casa de Gobierno, de la Casa Jalisco en Polanco. O sea, sí responde a una línea que tiene que ver, que básicamente pregona eso, es decir, una respuesta, hay un grupo violento que responde violentamente, hay grupos de infiltrados que provocan la violencia, pero hay una violencia de Estado, ¿no? O sea, tanto la reacción de Sheinbaum fue mucho más clara que la de Alfaro, pero también hubo una reacción violenta de la policía de la Ciudad de México y hay que señalar. Bueno, yo decía que esta crisis de la pandemia pues está desnudando las precariedades sociales preexistentes, como también otros comentaristas lo hicieron. En este caso, pues hay un problema de violencia policial que ya lleva décadas en los Estados Unidos, que de hecho ha sido objeto de la reflexión de la academia, en el sentido de que se vive en un sistema judicial tradicionalmente injusto y con un sesgo racial en la aplicación de la justicia. Entonces, nuevamente volvió a ocurrir. Pero, pues en México hay que reconocer que esto es una constante, ¿no? O sea, justo al momento de Jalisco sucedió el caso de Tijuana, sucedió el caso de la Ciudad de México, y no hay que olvidar que el origen del problema de Jalisco, pues es una mala aplicación de la ley. Es a todas luces excesivo que detengan a una persona por no usar cubrebocas, y bueno, ya Iván comentó un poco sobre este tema, y bueno, pues mucho peor que lo asesinen, ¿no? Que la persona sea asesinada, y de ahí nos vamos a la reacción incorrecta, por ejemplo, de la Fiscalía, en no separar o no investigar inmediatamente a los policías. Entrevistan al presidente municipal y no sabe ni qué está pasando. Dice, yo no tengo responsabilidad de investigar. Bueno, evidentemente él no es Fiscalía ni es Ministerio Público, pero él tiene el mando de la policía, entonces no puede evadir esta responsabilidad. Y de ahí se traslada pues, al ámbito estatal, en donde además es muy curioso que el Estado de Jalisco tenga que esperar un mes para reaccionar, y solo reacciona cuando hay un escándalo mediático incontenible, porque ya es un escándalo internacional sobre este asunto. Y si nos vamos, bueno, también está ocurriendo en Ecuador, también está ocurriendo en Argentina, ¿no? Entonces yo creo que una beta de análisis interesante pues es la crisis institucional que enfrentan nuestros estados también en cuanto al mal ejercicio de la justicia y de su función de seguridad. Creo que ese es un tema muy importante, ¿no? La debilidad institucional de nuestros estados, que desde luego también tiene su correlato en el sistema de salud. Yo veía hace tiempo unas cifras. México invierte la tercera parte de lo que invierte en países de la OCDE en salud. Entonces, tenemos un sistema frágil, fragilizado, ¿no? Ahí están las dos participaciones de Otón y de Iván Patiño. Fabricio, tenemos dos preguntas en el chat. Una es de Lourdes Contro y la otra es de Marta Rosa, y por ahí veo que Ulises Blázquez está levantando la mano también. Y por último, Maggie Ortega también
lanza una pregunta aquí en el chat. Entonces, nada más preguntarle a Ulises si quiere responder a la pregunta, perdón, de Fede, o pasamos a las preguntas que están en el chat. No, era para las preguntas que están en el chat. Ok, adelante, Ulises Vázquez. Tu micro está silenciado. Ok, perdón. No te preocupes. Muy bien. Ok, entonces, un poco lo que voy a responder de las preguntas que llegaron. Para la de Lourdes, yo creo que los megaproyectos sí sería bueno que en este momento tal vez entraran a un periodo de evaluación, porque efectivamente tenemos que ver qué está sucediendo y además esta pandemia va a requerir recursos no solo en este momento, sino posteriormente tenemos que ver cómo va a quedar el sistema de salud, tenemos que ver qué elementos también se requieren. Entonces yo creo que los megaproyectos sí sería un buen momento para que se haga una evaluación y que a partir de ese momento también se genere, digamos, una lógica, una forma de redistribuir los recursos para no generar mayor endeudamiento, y esto no debe de estar peleado, digamos, con hacer un crecimiento dinámico. Sobre el desacato que ha tenido el presidente sobre las normas propias, digamos, que ha indicado la Secretaría de Salud, sí me gustaría decir que eso no lo debió de haber hecho. No entiendo, digamos, esta parte de desacatar las propias indicaciones de su propio gobierno y además de un grupo de personas que realmente conocen del tema. Y me parece que ha sido un sentido, no sé si incluso de reafirmar su autoridad o reafirmarse en ese sentido. Pero pienso que sí debe de haberle hecho caso, no debe de entrar, digamos, a un proceso donde no haga esos elementos. Más allá de su percepción personal, él mismo atacó, digamos, una parte de su gobierno y esto ha generado una parte importante. Con eso cerraría mi intervención. Fabricio. Sí, está. Dale. Gracias. Y de unas relaciones internacionales que me parece bien interesante. Y pregunta, ¿la privatización de cierta parte del sector podría generar contrapeso ante esta situación? Y, digamos, yo creo que en la experiencia de este contexto de la discusión hace más o menos estado y de la participación privada, digamos, los antecedentes son resultados o buenos respecto que esta participación privada puede generar todavía mayor, a menos de que el Estado prevea una parte de esta participación privada de manera tal que pudiera generar en contexto con la iniciativa privada un acceso. Me parece que la pregunta es, ¿cómo generar eso? Que es un poco lo que yo les presentaba, ¿no? No se trata solamente de generar programas que tengan las mejores intenciones, sino están vinculados al ejercicio presupuestario correspondiente. En ese sentido, yo creo que para poder hacer ese tipo de digamos, distribución, necesariamente se tiene que pasar por programas de evaluación de políticas públicas que implican un ejercicio amplio, ¿no? Y que no tiene que ver necesariamente con si es la iniciativa privada más eficiente o el Estado. Yo creo que tiene que ver con la evaluación de los programas, con la accesibilidad y con lo que permite entender esas profundas desigualdades que hacen que el acceso sea tan desigual interés a nuestro país. Gracias. Hay aquí varias preguntas escritas. No sé si alguien más había levantado la mano. Estaba Otón levantando Otón. la mano. Ah, perdón. Sí, Otón, dale. Y yo también, Fabricio, cuando se pueda. Entonces, David. Otón, David, y después vemos, está Iván, a lo mejor, bueno, yo veo después mejor así, ¿no? Bueno, yo me referiría a la pregunta de la estudiante de Rey. Me parece que más bien el tema de la privatización es el problema. Y estamos viendo cómo Estados Unidos
en un esquema básicamente privatizado que ha fortalecido la conducción privada de la salud, está en una crisis terrible y lamentablemente yo no le veo una salida corta o a corto plazo. Y lo mismo pasa en Chile, ¿no? Que muchas veces fue un ejemplo de modernización del Estado, pues está en una situación verdaderamente desesperada y sin las capacidades, por ejemplo, de tener camas con ventilador o de tener suficiente respuesta. Entonces, ahí yo creo que la conducción de la política de salud indudablemente debe ir encabezada por el Estado y bueno, desde luego con los espacios que pues, ya tienen los hospitales privados ganados, ¿no? O sea, realmente no creo que habría que modificar nada especial, pero sí fortalecer, por ejemplo, los presupuestos públicos para el tema de la salud. Porque además, lamentablemente, somos un país que vamos hacia la ruta de la obesidad, de la hipertensión, de muchos problemas ocasionados también por una mala alimentación y un mal control público de la salud. Entonces, eso hay que revertirlo. A David, entonces, ¿no? Gracias. 4 telegramas. Es conveniente traer, voy a referirme pues a las teorías, traer a colación la eterna disputa en qué le corresponde al Estado y qué le corresponde al mercado. Este elemento, ambos son necesarios en una sociedad capitalista. Y hay quien dice, pues, que ya eso se le apostó durante la etapa neoliberal y se le está apostando en algunos países a lo que Manuel Castells le llama neodesarrollismo o neodesarrollo, y es qué tanto el Estado puede intervenir o debe intervenir en cuestiones tan básicas como la educación, la salud y la alimentación, y qué tanto se debe dejar al mercado satisfacer estas necesidades. Yo soy partidario de un Estado no obeso, sino un Estado fuerte que pueda, un Estado garantista, y garantista quiere decir que garantice que los derechos relacionados con la salud, con la alimentación y con la educación lleguen a toda la población, como la nuestra, si en sociedades en donde la educación, la salud y la alimentación depende de la lana que tienes, del dinero que tienes, pues el Estado debe desmercantilizar la salud para que le llegue a toda la población. Podemos seguir comentarios al respecto. El segundo es, yo voy a contradecir un poco lo que ha dicho Ulises aquí. Yo creo que no es necesario eliminar las 2 obras de infraestructura más grandes que está empleando el gobierno actual, y yo no le veré ninguna dificultad en solicitar un préstamo, aunque razones debidas a la devaluación del peso y a la deuda que heredaron los gobiernos anteriores, ya tenemos una deuda con respecto al PIB, que es como se calcula la posibilidad para pedir prestado. Sin eso más, a pedir Estado que a suspenderlas, en particular el Tren Maya, que causa mucho escozor con una población que los indígenas, que las poblaciones indígenas estén en contra del Tren Maya. Hay una parte de la población indígena, sobre todo la trabajada por el ejército zapatista, que está en contra, pero hay otra parte de la población indígena que está a favor, por la generación de empleo, por la posibilidad de circular los bienes, etcétera. Entonces, yo ahí sí creo que es posible seguir con las obras de infraestructura y pedir prestado siempre y cuando se tenga claro para qué. Si yo pregunto, a ver, ¿para qué se quiere parar las obras? ¿Para dedicarlas a qué? Las estadísticas que están ocurriendo nos señalan que todavía hay camas disponibles con camas COVID y camas disponibles en general en todo el país. ¿Para qué suspender? ¿Para activar qué? Y el último comentario es, si alguien me dice
que por los dichos del presidente o por las actitudes del presidente está cambiando su actitud, más bien yo tengo que decir y yo tengo que evaluar el tipo de pensamiento de la gente que está cambiando simplemente porque el presidente dice o el presidente hace. Es la eterna disputa en términos de comunicación de la aguja hipodérmica. ¿Por qué alguien lo dice así ya va a ocurrir? No. Hay estructuras de mediación, estoy hablando de hace 30 o 40 años de Martín Barbero, en donde los mensajes pasan por diferentes estructuras hasta tocar las actitudes de las personas. Entonces, yo creo que ahí se está sobredimensionando la posibilidad de lo que hace o dice el presidente. Gracias. Creo que seguía yo, ¿no? Sí. Sí, y ¿Sí? después levanto la mano, pero después de que intervengan todas las personas que quieran. A ver, Iván, por favor, y seguimos. Sí, bueno, me refería también a la pregunta de la estudiante de Relaciones Internacionales. Ciertamente, parte de la disputa política tiene que ver con sobre todo en el modelo neoliberal, con los nuevos nichos de extracción de valor. Y entonces, lo que antes, digamos, lo que siempre hemos visualizado como derecho a la educación y derecho a la salud en este caso, también se ve como una extracción de recursos. Un ejemplo claro, ya lo mencionaba Gerardo en su exposición, tuvo que ver con el Seguro Popular. O sea, el Seguro Popular era un mecanismo propuesto por una coalición política que conoce muy bien Otón y se ha referido a uno de sus exponentes, que era Czartoryski, que tiene que ver con una manera de supuestamente brindar salud, pero extrayendo valor a favor de los particulares. Es decir, si tú tienes una línea para extraer valor, lo que haces es desmantelar, dejar de invertir, precarizar, para luego decir que ese servicio es malo y entonces necesita las manos privadas que digamos que en el imaginario social lo hacen todo bien y lo hacen todo de calidad, y entonces habría que privatizar el servicio para que ese servicio fuera de calidad. Entonces, son elementos de extracción de valor. Hay dos casos. Está el caso del Seguro Popular y está el caso de las asociaciones público-privadas que impulsó Fox en su gobierno, y que uno de los ejemplos es el Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Es decir, tiene una administración privada y el servicio es público. La pregunta es, ¿tiene que ser así cuando tenemos institutos de alto prestigio? Por ejemplo, todos los institutos nacionales de salud que tienen una administración pública con un servicio público. En este caso, hay una concesión por 30 años en donde les vamos a pagar a una empresa española por administrar un hospital que bien podría administrar cualquier ente público y lo haría igual, cuando menos igual. Yo podría decir que hasta mejor, porque hay decisiones económicas que pasan por el equipamiento. Es decir, si la administración no maneja su margen de ganancia, no compra determinado equipo que cuesta determinado dinero y que sí haría un instituto de salud pública. Entonces, son elementos de la disputa que se ponen sobre la mesa para privatizar, digamos, para precarizar un servicio y luego ponerlo sobre la mesa para su posible privatización. Yo coincido con David en que tiene que haber un Estado fuerte, no necesariamente un Estado acaparador de todo, digamos, sobre todo garante de derechos para que el 100% de la población tenga un servicio de calidad. Hoy leía una nota, por ejemplo, de la gente que está formada fuera de la deportiva en la ciudad de León, en donde está haciendo fila para hacerse una prueba y en donde hay listas previas de gente que viene recomendada o por la Administración Pública de León o por otros entes que pasan primero a las 25 pruebas que se hacen diarias, ¿no? O sea, esos son temas que están sobre la mesa y que son parte de la discusión. Pasamos la palabra. Hay varias preguntas
que quedaron también nuevas en el chat, que podríamos distribuir entre los ponentes, si quieren leerlas, pero pues, por ejemplo, que la cuestión público-privado en la salud, la cuestión del ideario, bueno, de la misión de la Ibero y cómo está contribuyendo en concreto al tema de las desigualdades. Dice, pregunta para David. David, no sé si puedas leerla ahí, de Carolina. El peso de las desigualdades. Y luego hay otra consideración de Sandra Estrada también sobre el tema de género, el femicidio, relacionado con la pandemia y las medidas de encierro, etcétera. Quizás si alguno de ustedes quiere agarrar una de estas preguntas para desahogar, Ulises que hay una que es para David, que ahí lo dice explícitamente, quizás estas dos, y luego seguimos mientras las vamos leyendo. Primero Ulises, después David. Mira, Sandra, un poco lo que te ponía en mi respuesta, creo que sí se ha perdido en este sentido uno de los temas más importantes. La violencia de género ha crecido, los datos lo demuestran. Aún en confinamiento hay una situación de violencia familiar, hay un problema de violencia estructural hacia la mujer que sí se tiene que atender con políticas públicas particulares, específicas. Y si no se le da un foco de atención, si esto no se le pone un centro cada vez más fuerte, obviamente esto va a seguir creciendo y es algo inaceptable. Como también es inaceptable que se hable poco o se visibilice solo en casos de violencia extrema cuando cada vez está aumentando. Con eso pasaría la voz a David. Sí, David, ¿viste la pregunta? Ok. Primero quiero subrayar la propuesta de Sandra. Voy a hacer la propuesta, dice con inestable. Bueno, espero que me estén escuchando. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Bien. A ver, yo voy a hacer la propuesta días más. El cuerpo académico y el programa de género de la universidad pudieran organizar un panel específico con este tema que plantea Sandra. Yo lo abordé de manera muy rápida y muy ligera en términos de la desigualdad, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Ulises sobre el problema grave de la violencia familiar. Me ha tocado, por razones personales, estar como muy pendiente de cómo las estructuras gubernamentales se han estado movilizando a partir de la explosión de los casos de violencia. En fin, hago la propuesta de que ojalá se pudiera organizar un panel específico sobre COVID y violencia de género. Ahora, sobre la pregunta de Carolina, te lo agradezco. Tiene que ver con la posibilidad de tener los conocimientos adecuados para atender las vulnerabilidades en las que estamos sujetos. Y ahí no es nada sencillo, no es nada sencillo. Acabamos de observar cómo las y los estudiantes del Instituto Lux, que se supone que tienen un contexto familiar más o menos escolarizado y que tienen más o menos una conciencia de los problemas, cómo tuvieron la mala decisión de festejar su fin de cursos afuera mojándose. Es decir, no hay una relación directa entre escolaridad y conciencia social. Eso lo quiero señalar. En mis clases yo decía que en las comunidades campesinas he constatado mucho más educación en ocasiones que los propios estudiantes de la universidad. No tiene que ver con la escolarización, sino con la capacidad de reflexión de determinados grupos sociales para tener los conocimientos y atender las vulnerabilidades. Es un tema en el cual se tiene que profundizar. ¿Por qué
algunos sectores de la población sí están atendiendo el confinamiento y otros sectores de la población no. Evidentemente que en medio está la posibilidad de sobrevivencia cotidiana, la gente que vive al día, eso lo entiendo perfectamente. Pero, ¿qué pasa desde el mensaje gubernamental y en las redes de confinamiento hasta la toma de decisiones individual de las personas? Pues tiene que ver con la conciencia que tienes sobre la gravedad, pero muchas estructuras intermedias que tienen que ver. Ya, Fabriz, gracias. Gracias. Quería responder o comentar una brevísima nota sobre 3 puntos que se tocaron, solamente para mencionar entre lo público y lo privado del sistema de salud, que la región más golpeada en Italia, que es Lombardía, que es la región más rica, con más de 9 millones de habitantes, la más globalizada, la más densa también, y esas son razones probablemente por lo cual explotó o empezó ahí la pandemia, pero también es la región con el sistema más privatizado de salud, lo cual no quiere decir que ahí explotó por eso, pero que no se pudo contener y que aún con un sistema público universal de los primeros, digamos así, o al menos hace 20 años era de los primeros del mundo, hubo un deterioro de la cobertura del médico de base, del médico básico familiar, que es público, un recorte de puestos en el sentido de protección básica de la población, eso está demostrado, y entonces el sistema de convenios público-privado o el sistema totalmente privatizado sí llegó a mayores exclusiones, una intervención que fue hasta el último minuto, fue de lo último, y toda una serie de graves daños que sí se han ya demostrado ahorita, ya teniendo un récord, un score, ¿no? De 4, 5, 6 meses respecto de 2019, 18, o sea, ya se están haciendo análisis, y Lombardía, que es la región mejor parada en economía, es la peor ahorita, al parecer, en lo que es el sistema de salud de protección básica de la población, que era el orgullo del sistema italiano, ¿no? Esto solo para decir que es una dirección que ya se experimentó y que fue dejada mucho a la iniciativa privada por intereses también de los gobernadores de la región en 20 años, que incluso están encarcelados por corrupción. Por ejemplo, en el caso de Lombardía, ¿no? Y solamente una cosa de Federico, que preguntaba a los movimientos sociales, pues son cada vez más interconectados globalmente, porque por ejemplo el caso de este chico de Giovanni es del 5 de mayo en realidad, pero el video empezó a circular después y ahora ya con la reapertura de las actividades desde el 1 de junio, aunque es parcial, hay más posibilidad también de reocupar las plazas, quizás hay esa energía social también contenida, pero me parece cierto lo que dice, o sea, el abuso policíaco en Jalisco, en Guanajuato, etcétera, es endémico, constante. Jalisco tiene el antecedente, que fue un antecedente de lucha, pero también de represión del 2004. Están mencionando ahorita, están comparando la situación de los desaparecidos y de la represión que hay con la del 2004, de la cumbre Unión Europea-América Latina del 2004, que fue brutal, la represión. De allá hasta acá son 16 años y 10,000 desaparecidos más, en Jalisco nada más. Entonces, pues ahí tienes el salto, pero no un cambio positivo, sino la degeneración institucional, ¿no? Cárteles que operan con policía, etcétera. Entonces, en ese sentido, se conecta con un problema local, nacional, pero que también escala o se interconecta con el global, que es en este caso George Floyd. También en Italia hay protestas por George Floyd, pero luego entran en la misma protesta las quejas por un chico que mataron en la prisión, ¿no? Y que todavía no hay justicia. Entonces ahí van. Era solo para completar ese aspecto. Ahí lo dejo para más intervenciones. Todavía podemos tener unos 10, 15 minutos o lo que deseen.
si hay más preguntas. Es buena la idea del evento también, más específico. Y entonces aquí mismo podemos ya invitar a panelistas o a personas y claro, a más mujeres. Por ahora somos casi el moderador y los 5 ponentes. Aquí vamos a hacer a la inversa y la otra, pero dejamos también a preguntas, propuestas, Sí, intervenciones más. Ya Sandra dijo que está de acuerdo, ya la estamos amarrando ahí para hacer ese diálogo y tiene que ser ya, o sea, muy pronto. Nosotros hoy contactamos a todas y ya luego avisamos cómo sería, ¿no? Hay 2 manitas, 3. Quizás Federico, que habló hasta el inicio. Federico, Otón, Iván. No veo más manitas porque no veo la pantalla, pero me dicen. Lo mío es aplauso. Entonces Federico ahorita no va a intervenir, pero era de aprobación. Pero Otón y Iván sí. Y vamos a ver aquí las 2 pantallas si hay manos. Pero nos ayudan Liliana y Mónica. Entonces, Otón. Bueno, yo en realidad también aplaudí, pero ya aprovechando el viaje, creo que quedaron algunas preguntas como tal vez no muy desarrolladas respecto a la reacción de López Obrador. Yo me pongo la siguiente. Sí, probablemente o seguramente ha sido incorrecto algún tipo de manejos declarativos, pero me parece que no hay que ir tanto con la finta sobre este tipo de cuestiones. A mí lo que me parece importante es que es como una decisión de delegar el tema de la política de salud a los especialistas. Y bueno, López-Gatell me parece que es un epidemiólogo con reconocimiento internacional. Hay cierta fortaleza institucional y capacidad instalada en las áreas de salud, como creo que lo mencionó Iván y creo que también Ulises lo dijo. Entonces, bueno, yo creo que ya hay que darle un poco la vuelta a la página sobre ese tipo de cosas. Qué bueno que se tomaron y se privilegiaron decisiones técnicas y no políticas. Y por otra parte, pues creo que es inocultable que hay muchos medios de comunicación que hasta parece que quisieran que hubiera muchas personas muertas en este país, ¿no? Y vemos el Universal, Reforma, Televisa, o sea, como que su línea editorial está claramente destinada a señalar los fallos y las debilidades, que no quiere decir que no existan, pero no es todo lo que existe y desde mi punto de vista, a mí me parece muy bueno que haya información transparente y que la podamos consultar día a día, incluso cómo evoluciona, ¿no? Entonces, creo que también hay que inscribir esto, como Iván lo desarrolló ampliamente, en el contexto de la disputa política, y a veces creo que esa disputa política se sale de ciertos parámetros de racionalidad, ¿no? Iván había levantado la mano y seguimos. Pueden apuntar aquí si hay más preguntas o si quieren intervenir también. Ya estamos más en recta, en la parte final. Ok, Ulises. También hay un comentario que hizo David Herrerías que dice, sería bueno un foro específico sobre el tema de salud. La polarización no ha permitido hacer una evaluación sobre las propuestas nuevas y su evolución. Y varios apoyan también a armar un panel así. Entonces también sería cosa de ya contactarnos y empezar a armarlo. Aru se apunta también. Entonces creo que van a salir cosas interesantes desde esta charla. Sí, bueno, yo comentaría muy rápido para no extenderme. O sea, también es cierto que esto, Maggie hacía una pregunta en torno a si el presidente, si Andrés Manuel López Obrador polarizaba sobre el tema de si seguía o no las instrucciones de la Secretaría de Salud o el tema de reiniciar las giras, los megaproyectos. Yo creo que esto se da también en el marco de la lucha en la arena política, es decir, los opositores a la Cuarta Transformación se mueven. Hoy oteaba, porque no la leí, pero oteaba una noticia que además ojalá sea falsa, en donde el dirigente de la Coparmex acusaba
a López Obrador con el rey de España. O sea, digamos, a esos niveles llegan los temas de polarización. El tema, perdón, de la disputa política, es decir, están en la arena y están jugando los grandes capitales, los grandes medios de comunicación, ciertas corrientes de pensamiento que están en oposición a la Cuarta Transformación, y obviamente el presidente mueve sus fichas, y mueve sus fichas en torno a lo que él estableció como proyectos detonadores, que en otros ámbitos en la discusión, bueno, cuando se puso sobre la mesa el tema del aeropuerto en Texcoco, o cuando se puso sobre la mesa el tema del rescate del Fobaproa, o cuando se puso sobre la mesa el rescate carretero, o cuando se puso sobre la mesa la coalición de la que ya hablamos de Julio Frenk con respecto al Seguro Popular. En fin, o sea, es parte o sea, no digo que no polarice, sí, pero también es parte del juego político en la arena para mover fichas y también mantener la base social. O sea, la base social es lo que va a permitir que todos estos elementos que pueden considerarse golpistas, incluso con insultos o descalificaciones como los que hizo Aguilar Camín en el antiguo colegio con estudiantes de un antiguo colegio de la compañía en la Ciudad de México, pues son elementos de confrontación que deben ser analizados. Fabricio. El micro. Sí, quería solamente una breve nota sobre ese tema porque en medios italianos o en un inicio, en marzo y también en abril, preguntaban bastante de esta postura porque los medios internacionales iban cachando efectivamente a gobernantes que, o sea, con una visión eurocéntrica, ¿no? Nosotros ya estamos padeciendo esto con un mes de antelación, de anticipación, tenemos ya 10.000, 20.000 muertos. Entonces venían, digamos así, a criticar efectivamente muchos gobernantes, desde Bolsonaro hasta Trump y en parte también a López Obrador, que en un primer momento hicieron declaraciones contradictorias desde el punto de vista de la salud, ¿no? Pero claro que la postura cambió en el sentido de que ya para marzo, en el caso de México, no hubo tales declaraciones. O sea, ya, digamos, a partir de abril, después del caso de los escapularios, del caso de la visita con la mamá del Chapo, de elementos, digamos así, folclóricos, podríamos decir, de esa forma, no hubo ya comunicación divergente entre la Secretaría de Salud y la presidencia. En cambio, en Estados Unidos, y no solo, y en Brasil, eso siguió hasta la fecha en que la negación y como que, sí, negar la problemática o invitar a la gente a salir, etc. Entonces, eso fue de un corte temporal diferente. Yo creo que sí es un error y es equivocado, pero me preguntaban cómo lo puedes interpretar. Y sí hay interpretaciones de poder hacer eso que tienen que ver con cierta idiosincrasia que transmite en el discurso el presidente a ciertos sectores, independientemente de las cuestiones técnicas, y que tiene su relevancia. Entonces yo no lo apruebo, pero lo entiendo porque y no es parte de una locura, ¿no? Es decir, acá fuera de mi puerta hay 2 crucifijos pegados. O sea, la idea del escapulario en México, en que te puede proteger de una enfermedad, es una idea popular, de devoción popular, de superstición, que cunde y en sectores populares afectados económicamente, muy probablemente, muy duramente en el día a día por la pandemia, ese discurso les daba o les da cierto consuelo y cierto pegue. Basta con hablar con la señora de las verduras de aquí, que ese discurso, aunque usa su tapabocas y todo, pero también le gusta la idea de que lo haya dicho, que haya esa protección. O sea,
Si razono yo, lo veo mal, pero entiendo por qué quizás en algún momento se quiso hacer por parte del presidente mismo, ¿no? No es una buena señal, pero digo, esa fue un poco la interpretación que según los sectores, incluyendo aquí donde yo vivo, es un discurso que puede entrar y funcionar. Pero bueno, ahí la dejo, ¿no? Y bueno, yo quería cerrar un poco con lo que decía Otón, es decir, es cierto que en algún momento se va a tener que evaluar las políticas que se llevaron a cabo en esta enfermedad o en esta pandemia, en toda su parte, tanto en la parte técnica de salud como en la parte técnica económica, como en la parte social. En la parte de salud, nada más recordar que finalmente ha sido exitoso en el hecho de que no se saturó el sistema hospitalario, ha sido exitoso en el hecho de que a pesar de que llevamos desafortunadamente entre 13,000 y 20,000 muertes, no estamos hablando de que estemos arriba de las 100,000, que era lo primeramente proyectado, ¿no? Entonces, sí ha habido dentro de todo un ejercicio para controlar una enfermedad. Hay que recordar que cuando llega el primer caso en febrero, la primer dimensión hablaba de alrededor de 150,000 contagios hasta 800,000 contagios. Hoy todavía está eso controlado, entonces creo que eso ha ayudado. Y nada más una recomendación para León. Su aceleración empezó hace 4 días, entonces ahorita es el momento de más alto contagio y hasta la próxima semana para que estén, digamos, al pendiente y usando todas las medidas de protección. Fabricio, ¿podría decir algo para cerrar también? Sí, sí. Quizás entonces damos un cierre ahorita con lo de Gerardo, ¿no? Y después ya. Sí, bueno, básicamente creo que rescatando las intervenciones de los colegas, hacer esta distinción clara que hacía, digamos, la teoría clásica de la política pública entre politics y policy. Yo creo que efectivamente, como dice Iván, hay una clara disputa política que está encaminada a lo electoral, a lo clientelar, a lo que se viene dentro de algunos años, y hay otra que está vinculada a los programas de políticas públicas como tal. Y en ese sentido, lo que dice David, me parece que David Ergarías, me parece bien útil hacer este tipo de ejercicios desde lo académico, que lo que nos corresponde es evaluar, revisar, criticar, analizar las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, con herramientas técnicas y efectivamente con expertos que puedan aportar desde su área de conocimiento por qué esa política fue tomada de esta manera y qué resultados tuvo. Porque si bien dice Ulises, ahorita podemos hacer una apreciación, digamos, incluso yo diría precipitada, porque se ha ido recorriendo esta punta de contagios. No sé si se acuerdan, Ulises, que habían dicho primero mayo, luego no, vamos para junio y probablemente nos vayamos a julio, entre que no se tomaron las medidas, de que nos estamos confiando, etcétera. Yo creo que al final del día la academia tiene la responsabilidad, pues básicamente de hacer estos ejercicios de policy, ¿no? De política pública, y básicamente sobre esos ejercicios dar insumos para los tomadores de decisiones, y ya entonces sí, la disputa política, las responsabilidades vendrán, ¿no? Correspondiente a quien está tomando las decisiones. Pero sí es una obligación crítica y analítica de nuestra parte. Yo quisiera cerrar con eso y agradecerles mucho. Estuve muy, digamos, contento, con muy mala señal. Estoy batallando mucho con la señal, pero pues con el mejor ánimo de estar compartiendo con todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, cierro de mi parte agradeciendo a Liliana y Mónica y a todos los que participaron, los panelistas, el público, estudiantes. Les extrañamos también, la verdad, físicamente, y también para estos eventos que han resultado como muy ricos, ¿no? En el debate. Les dejo la palabra a Mónica, Liliana, para el cierre, pero estamos al pendiente para eventuales otras próximas este mes o en julio incluso todavía Sí. eventos que sugirieron, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo también les doy las gracias a todos pues primero por sentir siempre a la Biblia cerca y confiar con nosotros para hacer este tipo de eventos que yo creo que es muy importante. Ahorita con todo lo que fueron comentando, seguramente van a empezar a recibir correos de
de propuestas para realizarlo. Yo no me iría tan lejos, yo creo que tendremos que seguir así como en junio haciendo más cosas. Creo que ahorita pues tenemos este tiempo y este chance de estar así en casa, que aunque tenemos otras labores y otras cosas, creo que es importante seguir con estos diálogos que son súper pertinentes en este momento. También queremos invitarlos, que no nada más tenemos este espacio, estamos haciendo los diálogos de filosofía, que son todos los martes cada 15 días, empiezan a la una, no, sí, a la una. Sí, a la una, ¿verdad, Lili? Ya estoy toda revuelta con tantas cosas. Y el jueves estamos teniendo unas charlas que han estado muy, muy, muy interesantes, muy ricas, que son también sobre escritores. Esta semana, este jueves, es sobre Pablo Neruda, entonces también los que estén interesados en participar están abiertas. Todo lo estamos poniendo en el Facebook de la biblioteca y seguramente, bueno, pues queremos vincularnos con otras áreas de la universidad. Ahorita ya apareció ARU, está el grupo también de derechos humanos, entonces seguramente va a empezar el de género, van a empezar a aparecer muchas otras áreas que pues el trabajo no lo estamos haciendo solos, no podemos hacerlo solas ni solos, y pues con otras personas que aunque no estén laborando en la universidad, que les interese participar, estamos súper interesadas, ¿no? Entonces, cualquier cosa, bueno, mi correo es monica.mendiola@iberoleon.mx, cualquier propuesta o alguna participación que quieran, estamos súper abiertos. Pero bueno, muchísimas gracias. Tuvimos muchísimas personas, estuvo a full. Se supone que en Zoom solo se pueden 70 personas, digo 100 personas, tuvimos 100 y varios se quedaron afuera. Hubo muchos alumnos que estuvo muy, muy bueno eso. Vamos a empezar a checar pues que si Zoom nos está dando esta capacidad o si podemos migrar a otra plataforma que nos permita más y que nos dé esta calidad, porque también luego eso con el internet es un relajo. Pero bueno, me da mucho gusto ver a tantas personas pues queridas y que siempre participan con nosotros. Igual como dice Fabricio, pues que se extraña, ¿no? De mi parte sería todo. No sé, Lili, si tú quieres hacer algún anuncio o algo o despedirte. Bueno, no, nada más agradecerles a todos y todas por estar en estos diálogos y bueno, pues a los ponentes por tan valiosa participación. Y previamente sí estaremos compartiendo en redes sociales el video completo de los diálogos de coyuntura, entonces también para los que no pudieron ingresar, pues lo pueden checar en redes sociales. Y pues bueno, es todo de mi parte. Gracias. Pues muchas gracias. Entonces, nos despedimos. Esperamos ver el video ahí y a la próxima ya vamos poniendo las fechas y